y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Ocho 37 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida al presidente del Partido Socialista Ecuatoriano, Gustavo Vallejo, y al reconocido jurista, exasambleísta, doctor Henry Cucalón, para hablar sobre la consulta popular, las posiciones libres, tanto por el sí cuanto por el no, pero es bueno desglosarlas. Nosotros invocamos a los electores ecuatorianos que ejerzan un voto libre, pero informado, reflexivo, responsable, y que ejerzan con responsabilidad el sufragio el 5 de febrero próximo. Quisiera empezar, luego de la bienvenida, con el presidente del Partido Socialista Ecuatoriano, Gustavo Vallejo. ¿En qué argumentan ustedes las tesis del no en este referéndum del 5 de febrero? Buen día. Buenos días, estimado Miguel, Henry, un gusto compartir el espacio con ustedes. Tres ideas fuerza de principio antes de hacer un análisis particular de cada una de las preguntas. La primera es que es una consulta convocada por un gobierno en ejercicio, un gobierno deslegitimado. La gestión de la política pública pasa por tener legitimidad. El gobierno no tiene legitimidad por el incumplimiento de sus promesas de origen. Primero. Segundo, es una consulta que no resuelve los problemas fundamentales de los ciudadanos. Eso sabemos ya, todo el mundo reconoce, pero el gran argumento es que algo es peor que nada, pero no es argumento para nosotros, no resuelve los problemas. No contempla preguntas de fondo como qué hacer con la seguridad social o qué hacer con el sistema de salud y educación. Y la tercera, el tercer cuestionamiento global es que es un grupo de preguntas que en términos generales unas son contradictorias, otras ya están establecidas en la norma legal, y vemos que lo que pretende el gobierno nacional del presidente Lasso es darle oxígeno a sus candidatos para las elecciones. Estos tres elementos de inicio, estimado Miguel. Bien, vamos con las preguntas. ¿No temen que quienes están trabajando por el no se les asocie? Por ejemplo, en la primera pregunta, en medio de esta situación compleja, grave, que estamos viviendo en el Ecuador de inseguridad, cierto es que ninguna de las 8 preguntas va a arreglar los problemas, ninguna, ¿verdad? Pero Colombia, por ejemplo, en medio de un debate hace 30 años, un debate fuerte, difícil, en medio del fuego cruzado, se logró la extradición, que fue una herramienta que hasta la semana anterior el propio presidente Petro, un presidente de izquierda, envió a los Estados Unidos al hermano de la senadora izquierdista Piedad Córdoba, Álvaro Córdoba, lo mandaron a Estados Unidos. Es decir, ¿acaso no es una herramienta que permita, no soluciona los problemas, que permite la línea de enfrentar al crimen transnacional organizado? ¿O es la otra alternativa, como también se cuestiona, están haciéndole el juego al correísmo? Por favor, a Gustavo Vallejo. Primero, me parece que hay que dejar de lado esa falsa dicotomía entre correísmo y anticorreísmo. No le hace bien al país, hay que superar esa fase ya. Hay expresiones nuevas en la política y hay que ir por ahí. No se le hace el juego ni a los narcotraficantes ni al correísmo. Frente a su pregunta, Miguel, yo quisiera mencionar, por ejemplo, que en el caso del país vecino que usted menciona, se ha convertido en un país que con extradición incluida es el país que más cocaína exporta a los Estados Unidos de Norteamérica, no por el número de hectáreas, sino por la productividad. Ahí hay unos estudios muy interesantes. La pregunta de fondo es cuánto ha influido la extradición en la producción de drogas y en los niveles de violencia en el país hermano. Otra cosa es analizar el conflicto colombiano, el proceso de paz. Eso sí ha permitido bajar los niveles de violencia y de inseguridad en el hermano país colombiano.
Y la mención que hace sobre Petro, Miguel, en el caso colombiano, efectivamente, durante 30 años se ha discutido, pero no hay que olvidarse que se instauró la extradición, luego se eliminó, luego se volvió a instaurar, y el presidente Petro ha sido muy claro: los delincuentes que cometen delitos de carácter transnacional que no se sujeten a la propuesta del gobierno mismo de Petro, que efectivamente es un gobierno de izquierda, de someterse a la justicia, pues abren la posibilidad de la extradición. Es decir, un sí a la extradición condicionado. Regresando al caso ecuatoriano, la pregunta es cuánto resolvería eso. Más bien la pregunta me parece que hay que hacer el presidente Lazo, cuánto se ha avanzado en las investigaciones sobre los procesos de corrupción en el país. Y es un tema muy concreto, el tema de los narcos generales. No creemos que la voluntad política se exprese solo a través de aprobar extradición o no, sino a través de una cantidad enorme de elementos que el gobierno no los ha aplicado, no los ha ejercido, estando a cargo de él por funciones y competencias, temas de seguridad. Sí, efectivamente, el gobierno tiene que responder y se ha cuestionado eso. Pero en el tema específico, ¿acaso no es una herramienta, una de tantas dentro del problema, la extradición? ¿O queremos seguir viviendo estos niveles de impunidad con una administración de justicia que está sacando con acciones extraordinarias de habeas corpus, medidas cautelares, está sacando a los delincuentes sentenciados? Es decir, esto no puede enviar un mensaje, concretamente la extradición, en este sentido, señor Vallejo. Estimado Miguel, la pregunta de fondo es: ¿cuánto le va a hacer pensar a un delincuente que gana mucho dinero y que está metido en el negocio ilícito de hace años? ¿Cuánto le va a hacer pensar si le extraditan o no? Solo hay que mirar, insisto, el caso de los hermanos colombianos. ¿Cuánto ha pesado eso? Creo que el resultado ha sido mínimo. ¿Cuánto ha pesado, estimado Miguel, estimados oyentes? Perdóneme, cuando usted cita el caso colombiano, en Colombia hace 30 años decían: prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Es decir, sí siembra al menos disuasión a quienes están en ese ámbito, sí va a haber una extradición. ¿Qué provocó, estimado Miguel, el tema, si revisamos la historia colombiana, qué provocó el conflicto alrededor del tema de la extradición? No digo que sea un tema que no pueda aportar en algo mínimo, pero no resuelve el problema. Usted mismo lo ha señalado con claridad. Es un problema del sistema de justicia, de las instituciones de seguridad, es un problema del gobierno permeado por la corrupción, es un problema de la Asamblea y de los 5 poderes que presentan inconsistencias, que no dan seguridades jurídicas a la ciudadanía en general. Es decir, el problema, si lo separamos de la globalidad, no creo que aporte en gran medida a la solución de los niveles de delincuencia en el país. Esa es la posición del partido. Evidentemente somos muy respetuosos, no creemos que hay que acusarles de defensores de narcos a los que estamos por el no, ni tampoco de gobiernistas a los que están por el sí. Bienvenido al doctor Henry Cucalón. ¿Por qué votar por el sí, al menos en temas fundamentales? El uno, la extradición de ecuatorianos vinculados al crimen transnacional organizado, o lo otro, la reforma política no va a arreglar esto. Hay conciencia de que no va a arreglar, pero queremos seguir viviendo un sistema político prostituido, con falsificación de firmas para los movimientos. Hay más adherentes, supuestamente, entre comillas, a los 280 movimientos que los mismos electores. Es decir, esto por lo menos no va a mejorar los controles, sin arreglar todo. Doctor Henry Cucalón, muy buen día. Muy buenos días, don Miguel. Muy buenos días al señor Gustavo Vallejo. Buenos días a todos quienes nos siguen por Radio Democracia. Yo quisiera hacer un antecedente antes de las preguntas. Yo saludo este ejercicio de democracia directa, donde el ciudadano sin intermediarios decide su futuro, decide los cambios, sin intermediarios. ¿Por qué esto es importante? Y para mí debería ser algo cotidiano, como en muchas partes del mundo, donde se aprovechan las elecciones generales, intermedias o seccionales, para poder solventar temas de carácter constitucional, legal, inclusive de ordenanzas, que son normativas de carácter local. Esto yo lo vinculo
y saludo la expresión de que no hay que caer en la dicotomía del correísmo o el anticorreísmo o el oficialismo y el gobiernismo y el antigobiernismo, porque no terminamos en ningún lado. El Ecuador es más grande que eso. Y aprovecho para, con ese vínculo, llamar a la reflexión, porque nos dicen que los temas no resuelven los problemas. Cuando uno revisa el derecho constitucional, que son fundamentalmente principios fundamentales, dogmáticos y orgánicos, si uno cree que al día siguiente va a cambiar la justicia, la economía, los derechos, llegamos a lo mismo. Pues son principios que se desarrollan, que va de la mano entre legislación secundaria, cambios culturales, obediencia, institucionalidad. Entonces pongámonos también claros, yo siempre trato de ejercer y ponderar la racionalidad. En mi ADN, el populismo, la demagogia y el vendehumo no da, no puedo. Entonces sí es importante, porque a veces como se hace esa crítica, también los otros se van por el simplismo, porque cuando otros quieren hacer consultas, ahí sí poco más quieren preguntarle el del día a día. Entonces también los de fondo, los ilustrados, dicen, es que viva el simplismo. Entonces hay que entender cuáles son estos mecanismos denominados consultas, referéndum, etcétera. Esto para conciencia del país. Dos, una de las cosas que se ha dicho, una crítica válida, es que no trata temas de fondo. Obvio que no trata temas de fondo, porque es una enmienda a la sola firma de uno de las que puede convocar, que es el Ejecutivo. La Asamblea también lo puede hacer con 2 debates en un año, y también la ciudadanía. Cuando querramos preguntar y consultar temas de mayor envergadura, temas estructurales, pasa por otros niveles de participación, como es el 442, lo que se denomina reforma parcial, donde está la Asamblea y el pueblo. Y cuando queramos cambios aún mucho más profundos, inclusive que tenga que ver, yo siempre a favor de más derechos, yo soy de los que creo que todos tenemos el derecho a tener derechos, en la igualdad de oportunidades, tienes que ir a una constituyente. Entonces, no creamos que esto pasa solamente porque han perdido la oportunidad, es que nadie lo puede hacer, ni este, ni el anterior que hacía lo que le daba la regalada gana, o los futuros. Vía enmienda, que es una añadidura, son cambios menores, pero no porque se han olvidado, no porque no quisiéramos, inclusive los ciudadanos, hacer cambios de mayor nivel de profundidad. Esto como un antecedente de cuál es la realidad a la cual nos vemos abocados, y que ojalá sea permanente, ojalá sea permanentemente en todos los procesos electorales, desligando y haciendo ese ejercicio de más allá de quién convoca, porque si no, no vamos a llegar nunca a ningún lado. Ahora bien, el tema de la extradición, yo he tenido que ser claro al respecto. Quien crea que esta o cualquier reforma o enmienda va a cambiar o a solucionar, hablando en términos populistas, per se los problemas, no solamente en esto, en todo está más perdido que el hijo del Limber. Sin embargo, el cambio, para ponernos a igual que casi todas las constituciones del mundo, no solamente el caso colombiano, país más nacionalista que México no conozco en América Latina y tiene extradición, que puede constituir una herramienta de cooperación para delitos transnacionales que, sumado en la línea, en conjunto, con una serie de medidas, de políticas públicas, de decisión por parte de quienes ejerzan el Ejecutivo, por parte de quienes ejerzan el Legislativo, puede constituir en una herramienta para enfrentar con mayor éxito el complejo problema del crimen organizado y el narcotráfico. Sí. En ese contexto yo lo entiendo. En el contexto de enmendar la Constitución para poder este tipo de delitos que son transnacionales, que superan cualquier tema, inclusive legislación local, no solamente a lo que se refiere al narcotráfico, lavado de activos y otro tipo de cuestiones que tienen que ver inclusive con la corrupción, creo que es un paso válido, creo que es un paso necesario, sin perjuicio y respetando los criterios de que puede estar a favor o en contra, porque por algo se consulta. Esto no es una orden, es una consulta.
y obviamente hay posturas políticas que yo pondero. ¿Y por qué digo esto? Para mí las consultas y los referéndums son las oportunidades para que, aplicando la seriedad, la gente ponga propuestas y contrapropuestas y la sociedad en pleno se ponga a debatir. Eso me considero que es plausible. Eso es bueno para la salud democrática de la nación, sin caer en el reduccionismo de estar a favor o en contra de Juan o de Pedro. Eso sería pues un capitis diminutio terrible. A mí no me da la raza para hacer ese tipo de cuestiones. Entonces yo sí creo que puede constituir en un instrumento que, sumado al mensaje que hay alrededor, porque los mensajes son igual o más fuertes que el cambio normativo. Mensaje de unidad para enfrentar el crimen organizado. Ahora, si uno tiene las herramientas y no las sabe aplicar, no tiene voluntad, no tiene decisión, no tiene firmeza, bueno, ese ya es otro problema. Todos los cambios constitucionales pueden quedar de adorno si es que la clase política, la clase dirigencial no las aplican. Pero ese ya es un problema de otro orden. Y en lo que se refiere a temas de la estructura política, ¿quién no quisiera? ¿Quién no quisiera tener verdaderos partidos políticos y no empresas electorales? Ese es un gran sueño. Desde el retorno a la democracia, donde hubo un gran acuerdo entre todas las fuerzas políticas al año 77 y 78 para desterrar el caudillismo y el populismo y hacer partidos y tendencias fuertes, históricas, programáticas. Se han hecho varios intentos de carácter legislativo en la época de la ley de los partidos políticos y lastimosamente se ha naufragado por un tema sociopolítico en la cultura, por así decir, de la dirigencia política ecuatoriana. Ojalá, esta es una herramienta, el tema de los partidos, y que no haya esa facilidad para que los movimientos políticos disfrazados de adherentes hagan lo que les regala la gana. Hay más de 270 movimientos. Se ha diluido la representación política. Creo, ya está en el Código de Democracia. Lo que se está haciendo es categorizarlo más a nivel de la Constitución. Puede servir, pero si no hay madurez, si no hay racionalidad, y yo le he dicho a usted, don Miguel, yo en eso, esa parte de la parte política ejerzo un sí crítico, porque en la literatura está bien, pero conozco las entrañas del poder político, cómo funciona en todos los lares y en todos los colores, valga la aclaración. Ojalá que esto no sea una oportunidad perdida y que los cambios de llegarse a aprobar y respetando criterios en diferencia pueda venir acompañado del cambio cultural de quienes van a ser los representantes ciudadanos. Don Gustavo Vallejo, como presidente del Partido Socialista Ecuatoriano, ¿cómo ve la reforma política? Hay que decirlo, vivimos un sistema prostituido, y lo que vemos en la Asamblea Nacional mediocre, que no soluciona los problemas que tanto se invocan, el pueblo, la pobreza, la educación, la salud, no se arregla. Y le voy a poner un ejemplo, don Gustavo Vallejo. ¿Qué pasó con el Partido Socialista Ecuatoriano? Candidatizando en Quito a un hombre de derecha, por un lado, don Pedro José Freire. 1. 2. Públicamente, él lo ha dicho aquí en la revista de Opinión Democracia, va por el sí. Ustedes están como partido por el no, él va por el sí. Estén totalmente de desacuerdo. ¿Cómo le escogieron a un hombre de derecha y un hombre que está por el sí y ustedes preconizando el no? Por favor, la reforma política de este sistema prostituido. En primer lugar, el problema es estructural, no solo es en los partidos políticos, es en la sociedad. En lo más profundo de la sociedad existen los problemas. Mientras estas élites que nos reunimos a debatir sobre los problemas de la sociedad no entendamos lo que está pasando abajo, pues el problema va a continuar. Como preámbulo, ¿cómo elegimos o cómo nos juntamos a Pedro Freire? Sencillo, son unas elecciones seccionales. En las elecciones seccionales se eligen autoridades locales y las autoridades locales definen programas para la ciudad, en este caso para Quito. Hicimos un acuerdo programático sobre 7 puntos. Y también, estimado Miguel, hay que dejar de satanizar la confluencia en función a programas de lo que se llama la derecha y la izquierda. Creo que ese discurso tiene que ser superado. Creo que el país puede superar la crisis económica. Don Gustavo, déjeme decirle, los propios dirigentes políticos han invocado coherencia ideológica. Los mismos dirigentes de derecha, de Miguel, izquierda.
Pero la coherencia política, ¿en qué se da? Permítame reflexionar sobre eso. Se da sobre programas y sobre planes de acción para la ciudad. La coherencia del Partido Socialista en Quito al hacer alianza con el candidato Freire gira alrededor de temas de fondo, como el tema de la minería, no a la minería, como el tema de una ciudad feminista. En el Partido Socialista militan importantes sectores del feminismo ecuatoriano y del feminismo quiteño. Ya. No don Pedro Freire está por la minería legal. Don Pedro Freire está por la minería legal. ¿Ustedes están tal vez no a la minería legal o a la minería ilegal? Nosotros estamos por construir una ciudad que permita superar todas las formas de minería. Quito, como distrito metropolitano y sus entornos, tiene una cantidad enorme de potencialidades turísticas y productivas que tienen que, en términos monetarios, demostrar que son superiores a esas pequeñas rentas que produce la minería. Son temas que se los discutió, el tema de seguridad, el tema de migración. Por lo tanto, estimado Miguel, cuando hablamos de acuerdos, es sencillo satanizar un acuerdo entre alguien que se le acusa de derecha y algún partido de izquierda si no se analizan los programas. Yo les invito, más bien cuando se traten estos temas de fondo, a hablar sobre temas como los que usted está planteando. ¿En qué consistió el acuerdo? Pedro Freire le ataca a la derecha por decir que está con un partido de izquierda y le ataca a la izquierda, nos ataca a la izquierda por decir que tenemos un candidato de derecha. Esas discusiones vacías de carteles, de membretes de colores, hay que superarlas en función de un gran acuerdo. O no es cierto. Pedro Freire tiene ideas vacías. Que todo el mundo concluya. Don Gustavo, Pedro Freire tiene, le pregunto, ideas vacías cuando está a favor de la consulta popular que ustedes como partido están en contra. ¿Tiene ideas vacías Pedro Freire al decir sí al tema de extradición? Miguel, yo comencé manifestando con claridad que hay que superar esas dicotomías de blanco y negro, de rojo y amarillo. Claro. Pero ¿quién ha planteado las dicotomías? La lucha de clases, la izquierda, el Partido Socialista. Dicotomías. En un contexto, estimado Miguel, de momentos de coyuntura y de lectura de la historia, la lucha de clases y los problemas, hay que tener cuidado con hacer análisis anacrónicos. La pregunta del millón, ¿es posible levantar una izquierda que haga reflexiones profundas sobre un tema de fondo como la lucha de clases? Yo creo que sí. Yo creo que Brasil, yo creo que Colombia, creo que Chile está dando muestras de aquello. Y me distancio con absoluta claridad del resto de modelos, como el modelo cubano, el modelo venezolano, el modelo nicaragüense, si de política y de posiciones ideológicas se trata. Pero regresando al tema de Pedro y de por qué él mantiene el sí, la alianza UIO, estimados amigos, amigas, es una alianza para tratar los temas y para construir un modelo de gestión de la ciudad, un modelo democrático, un modelo de economía verde, de economía violeta, de economía naranja. Sobre eso hemos acordado. El resto de cosas que se puedan pensar de la política nacional están por fuera de esa alianza. La alianza UIO, en el caso de Quito, está conformada por 5 fuerzas políticas, 2 partidos políticos. Al ser un ente que, de acuerdo al Código de la Democracia, pasa a ser un ente nuevo por estar constituyendo una alianza local, pues la alianza es la que define la posición, y la posición de la alianza es que cada uno de los actores mantenga la posición que crea conveniente, porque somos distintos y ya es un logro que entre distintos nos pongamos de acuerdo sobre temas para resolver en los territorios. Doctor Henry Cucalón, ¿cuánto debiera ser la coherencia ideológica trasladada desde principios a las políticas que hay que desarrollar, sea un gobierno local o un gobierno nacional? Quizás eso no es importante, por ejemplo, anteponer una oposición que es legítima al gobierno de turno, al de ayer, al de ahora o al que venga, es legítimo una oposición, pero el invocar esos cambios antes que contenidos como las 8 preguntas con todas las observaciones que se han hecho en esta consulta popular, por favor. Siempre es importante una lucha por los conceptos, lo que se denomina una estructura, porque hay visiones en el manejo del Estado. Yo comprendo más que nadie, porque tuve práctica municipal, que tener limpia la ciudad, tener una ciudad ordenada, una ciudad donde se recoja la basura todos los días, etcétera,
no obedece pues a ninguna corriente pues, ni de izquierda ni de derecha, sino es orden o no orden. Pero también soy pragmático. Comprendo también que hay visiones de administración donde ya se ven este tipo de diferencias. ¿Y qué no decir en una política de seguridad o una política exterior? Yo quiero llevar esto a algo, porque vivimos momentos cruciales en la nación. Pero hay algo que se agrupa, don Miguel. Hay algo que genera consensos dentro de los disensos que son propios de la democracia. Y es la lucha por las causas. Y esas causas se engloban. Por ejemplo, el tema de los derechos, el tema de la no discriminación, el tema del avance de los derechos de la mujer, el tema de la igualdad de oportunidades, el tema de salud y educación para todos. Esos agrupan. Eso no tiene por qué haber diferencias de izquierdas o derechas. Y hay un tema en particular, porque yo comprendo más que nadie que hay visiones en torno a ciertas partes de la seguridad, de aplicación de normativas inclusivas de carácter penal. Yo todo eso lo puedo entender. Pero la amenaza más grave que tiene al día de hoy el pueblo ecuatoriano no es una inseguridad regular agravada, sino la del crimen organizado y el narcotráfico. Y esa creo yo que puede ser la oportunidad de generar en ese tema, porque no puede ser en todos. Sería ingenuo yo en pensar eso, pero ahí se puede conllevar un consenso, así como lo hemos hecho a lo largo de la historia, pocas veces, pero se ha hecho. El retorno a la democracia, juntar posiciones alrededor de la paz con el Perú, o inclusive, pese a algunos dogmáticos de lado y lado, lo que sostiene ese contrato no escrito que es la dolarización. Entonces yo sí creo que en un punto se puede llegar. Y esto lo quiero enlazar con algo. Sigo con el tema de la extradición, que si bien per se al día siguiente esto no se va a convertir en el paraíso, vamos a detener que el crimen organizado pretenda tener al Estado ecuatoriano de rehén a su merced, porque no es que se va a acabar el narcotráfico al día siguiente, que es complejo, o que los ecuatorianos no solamente tengan miedo de salir a las calles por los continuos asaltos que tienen varios fenómenos sociopolíticos y socioeconómicos y los asesinatos que han existido por prácticamente el terrorismo que atenta contra la vida de los dineros ecuatorianos. Y si uno revisa la historia, porque no hay que caer en reduccionismo de lado y lado, en Colombia sí pasó algo. Por citar un ejemplo, después del tema de la extradición, que tiene un mensaje evidentemente disuasivo, esa es la razón de ser, como parte de una articulación en conjunto de muchísimas medidas legislativas, ejecutivas y de práctica de la fuerza pública, nunca más se voló un avión de Avianca en pleno vuelo, que era para causar el terror en la sociedad, que es lo que quisieron hacer en noviembre, pues estos criminales acá. ¿Usted cree que fue al azar que el crimen organizado ordenó matar policías que estaban en las calles todos al mismo minuto, o tratar de atentar a tiro libre contra todos los estamentos policiales? Eso pasaba en Colombia, pues, cuando dinamitaron el edificio entero del DAS, que es el FBI colombiano, o cuando mataban decenas de policías al azar contra paga. Eso sí bajó bajo el concepto de seguridad democrática. Yo no puedo caer, pues, en el falso ilusionismo que eso va a arreglar el problema per se. Entonces, mañana no va a haber delincuencia, mañana no va a haber robo de carros, por Dios. Ese tipo de populismo conmigo no va. Esa es parte de la demagogia en que ha caído todos los sectores políticos, que ha hecho mucho daño al Ecuador. Para terminar esta parte, saludo que haya preceptos de carácter ideológico, y yo sí respeto, uno se forma, uno lee todo. Yo siempre lo leí, soy un admirador de, por ejemplo, de Juan Isaac Lobato, por poner un ejemplo, figura referente de la historia, de la política, el derecho ecuatoriano. Pero hay épocas, y todos los partidos también han sufrido también esos cambios. No crea que solamente es en un sector de la política ecuatoriana.
Sí, sí, de izquierda, de derecha, las crisis han llegado. Vuelvo con don Gustavo Vallejo, presidente del Partido Socialista Ecuatoriano. ¿Será posible lograr consensos para fines mayores, como dice el doctor Henry Cucalón, el enfrentar al crimen transnacional organizado? Más allá, reitero, las críticas que hay que formular. Hoy estamos criticando por el tema de corrupción a este gobierno, por los hechos concretos que tiene que esclarecer. Pero otra cosa es, hablando del crimen transnacional organizado, ¿por qué no llegar a consensos? No importa izquierda, derecha, para trabajar en un solo sentido, sin esas polarizaciones, don Gustavo Vallejo. La actitud dialogante debe ser permanente, aproximar posiciones, en eso coincido con Henry, pero ¿por qué no haber discutido, Miguel, Henry y amigos y amigas que nos escuchan, el contenido de las preguntas entre la gente que estamos interesados, entre los ciudadanos que estamos interesados en cambiar la realidad de este país? ¿Por qué no haber discutido esa pregunta concreta de cómo enfrentar el tema de la delincuencia y el crimen organizado de forma previa, para encontrar una pregunta que nos permita no solo disuadir, porque la disuasión es indirecta, puede pasar como no puede tener resultado positivo como tampoco lo puede tener? ¿Por qué no enfrentar el crimen organizado en la esencia, en la base? ¿Por qué no preguntar que para enfrentar la delincuencia hagamos mayor inversión de educación en los sectores, en las periferias de las grandes ciudades, que es de donde salen el mayor número de delincuentes que nutren esas bandas? ¿Por qué no preguntamos eso? ¿Por qué no incrementamos el presupuesto para educación? ¿Por qué no evitamos que los estudiantes en escuela deserten de sus aulas, y en el nivel secundario igual? ¿Por qué no damos oportunidades mayores a los estudiantes que ingresen a las universidades? ¿Por qué no tenemos programas sociales de inserción de los jóvenes de estas culturas urbanas que muchas veces se les acusa de delincuentes? Cuando pensemos en eso, que es el centro del problema, la desigualdad social, la pobreza, vamos a pensar no solo en disuadir, sino en atacar directamente el problema que genera la inseguridad. Esa es la crítica que hacemos a esa pregunta. Por lo tanto, no nos perdemos en mirar el bosque, mirando el árbol, estamos mirando el bosque. Cuando tengamos esas preguntas y tengamos una posición de gobierno que enfrente los temas estructurales para disminuir la delincuencia, pues ahí diremos que sí tengan la seguridad. No es una posición obsesiva de decir este es un gobierno neoliberal. Ahora lo menciono en el ejercicio de que no es eso lo que estamos pensando, y que por eso votamos que no, y por que no tenemos argumentos en cada una de las preguntas. No, estamos más bien haciendo una reflexión profunda. Las preguntas no resuelven. No queremos consultas que permitan disuadir a los delincuentes. Queremos medidas concretas que permitan enfrentar la delincuencia. ¿O acaso, si miramos los ejemplos de los países que han tenido problemas serios que ahora los enfrentamos con el crimen organizado, especialmente con el narco, no han tenido programas de inversión social enormes en sectores periféricos, no han tenido grupos especiales y conjuntos de unidades especiales que enfrentan la delincuencia, no han tenido espacios de evaluación de funcionarios públicos que están vinculados a la corrupción y probablemente al narco, y que han sido sancionados. Es decir, si no hay una serie de elementos, no creemos que este pequeño elemento pueda resolver los problemas, y creemos que en términos de disuasión es mínimo y no va a lograr el efecto deseado. Concluyo diciendo que mientras el Ecuador tenga 24% de pobreza, 8% de pobreza extrema, mientras tenga tasas de desempleo que superan el 4% y de subempleo que superan el 18%, no vamos a lograr resolver los problemas de seguridad. Desde las izquierdas y desde el Partido Socialista creemos que hay que tener una política que vaya por doble camino, que enfrente con dureza, con rigurosidad a los jefes de estas bandas criminales, pero que para que les quite la base y el sustento, comience a hacer inversión social y piense en esos sectores que están nutriendo las bandas delincuenciales.
Sí, hay que afrontar los problemas de fondo estructurales. La pobreza es indudable, pero también hay que actuar frente a los hechos reales, como es este crecimiento de la tasa de homicidios, este crecimiento de la ola de violencia que estamos viviendo. Y bien, yo quiero saludar este debate libre, democrático, quizás hacer apuntes. Mucho se ha hablado de no estigmatizar, izquierda, derecha, no, perfecto, pero también a veces eso sale a estigmatizar, o este es un gobierno de izquierda socialista, o este es un gobierno neoliberal, como también se ha exhibido en este debate, y nosotros respetamos todas las opiniones, provengan de donde provengan. Muchas gracias al presidente del Partido Socialista Ecuatoriano, Gustavo Vallejo, y al doctor Henry Cucalón, jurista y ex asambleísta. Muy amables por este valioso aporte en un debate libre y democrático aquí en la revista de Opinión Democracia. Muy amables, muy buen día. Muchas gracias. Gracias. Buen día. Gracias. Muy amable. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya. Muy buen día, felicidades a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. En todas partes. En todas partes. Ponte Exa FM 92.5. Inicio de espacio promocional y publicitario. Mi nombre es Mauricio Lórzano, tengo 25 años, siempre me he dedicado a lo que es la mecánica industrial. Siempre tenía en mente de algún día tener mi propio taller. Fui a Ban Ecuador. La aprobación del crédito fue 3.000. Pienso invertir más en máquinas, en herramientas. Ingresa a www.banecuador